Nos merecemos bellos milagros, y estos ocurrirán. Un fragmento de una canción de Carlos Alberto Solari, indio. Enero 17, 1949, Entre Ríos, Paraná. Carta natal de Carlos Alberto Solari, indio. Fuentes proporcionadas por cartas natales iberoamericanas. Vamos a ver quién realmente fue el indio Solari. ¿Por qué había esa habilidad? ¿O por qué tenía esa habilidad para atraer masas? ¿Cuál fue el misterio de su éxito? ¿Qué anunciaban las estrellas cuando él nació? De una manera muy breve y con el mayor de los respetos, el indio, con ustedes, a través de las estrellas. Bien, según los datos proporcionados por el Centro Iberoamericano en cuanto a la carta natal de indio, en eso nos vamos a basar, encontramos de manera muy pero muy abreviada y con el mayor de los respetos, vuelvo y repito esto que me parece muy importante, al honor, a la memoria y al respeto de Carlos Alberto Solari, indio. Él nace con un sol en Capricornio y la particularidad de él, o de esta carta natal, que realmente hay varias, pero su sol en Capricornio en conjunción al ascendente ya nos habla de una persona que tiene mucho carácter de liderazgo, una persona que va a defender sus ideales, una persona muy estructurada. Es una carta que tiene una energía muy, pero muy terrenal. Se forma un gran trígono de tierra, Sol ascendente en Capricornio y Luna en Virgo. Y cuando hay tanta energía terrenal, vamos a decirlo de esta manera, a veces nos comenta o nos cuenta más lo que nos dice una carta natal sobre la persona y o sus características, como también así como se muestra, ¿no? Él nace con Júpiter en conjunción a Venus, entre casa 12, casa 1, porque está exaltado, a mi criterio personal, con un ascendente. El ascendente es cómo nos ven los otros, cómo nos perciben los otros. Y cuando el Sol está cerca o en conjunción casi con Venus y Júpiter, ya nos está hablando que nace una persona con una personalidad muy, pero muy expuesta, una persona que va a ser popular por el hecho de que a nivel consciente o inconsciente lleva la voz cantante de aquello que quiere contar, decir o sintácticamente hablarlo de manera rápida, de manera metafórica y, por qué no, también de manera poco estructurada. Si bien Sol y Ascendente están en Capricornio, y Capricornio tiene una estructura muy, pero muy, muy fuerte, excesivamente poderosa. Y también Capricornio se caracteriza por ser un signo regido por Saturno. Saturno ya nos habla de limitaciones en cuanto a el plano o la imagen de su padre. Y en astrología nosotros decimos que sintácticamente el Sol es el padre, el ascendente es como nos perciben las personas en general, y el signo lunar o la luna es la madre. Entonces ya nos habla esta carta natal de una persona que tenía muchísimo carácter al hablar, sobre todo con quien fuese su padre en vida, ¿no? Una persona que vino a romper estructuras, a romper moldes, pero lo más práctico y lo más, si se quiere, raro de explicar, es que a pesar de tener un sol y un ascendente en Capricornio, lo que él vino a romper, a destruir, a liberar de alguna u otra manera es su grano,
Ya sabemos que Urano es el planeta de lo inesperado, de la revolución, de lo revolucionario, ¿no? Una energía muy, pero muy poderosa en cuanto a la liberación de uno mismo y también el hecho de cometer actos que a menor o a mayor escala pueden terminar siendo muy buenos. En este caso, sí. Su carta natal ya vaticinaba que iba a ser un, ¿cómo podría decirlo? Un artista prodigioso, totalmente. Marte en conjunción a Mercurio en casa 2 nos habla de una persona que tiene un don de mando, un don de liderazgo a través del verbo creador, de la palabra, una persona que acciona, que literalmente entre lo que comenta, cuenta y o habla, porque está Mercurio, regente de Géminis, Hermes en su plena esencia, nos habla de una persona que vino a contarnos y a cantarnos, porque no también, de una manera bastante disruptiva lo que él pensaba, lo que él quería y lo que él a nivel metafórico estaba buscando o estaba por momentos autoconociendo o autoconociéndose. ¿Por qué digo autoconociéndose? Porque Marte en conjunción a Mercurio en su casa 2 nos habla de el hecho de romper moldes, de romper estructuras, sobre todo en el plano de los bienes, de la economía, el hecho de hacer cosas distintas o diferentes al otro y o a los otros. Y allí que la popularidad de él se haya basado en ese arte de captar las masas a nivel general, a nivel país. Estamos hablando de una persona que con el don de la palabra, el don creador de la palabra, logró romper tantas estructuras en los otros que finalmente abre un canal de pensamiento distinto, abre una forma de comunicar de manera distinta o poco habitual y también, ¿por qué no?, abre una forma de pensar un tanto inhabitual. Bueno, repito, la conjunción Mercurio junto a Aries en casa 2 donde está Acuario, recibe esta poderosa energía de ir por aquello que uno quiere. Son los ideales como si fuese directamente un accionar el verbo creador, es decir, la palabra, convertirla en un hecho, en una situación, ¿no? En tener el poder o el don de la palabra en mano. Que de allí, al estar en casa 2, que en este caso está Acuario, nos habla de una forma de pensar muy, pero muy distinta, muy innovadora por momentos, y una forma de construir mundo o mundos o lo mundano en base a ciertos códigos, entre comillas, que para su poesía o su letra iban a ser distintos, iban a ser un tanto explosivos e iban a ser también un tanto em, combatientes. ¿Por qué? Porque está Ares, el dios de la guerra, el dios de la acción, del movimiento, del ya, de la hora, la rapidez. Es aquella estructura en la palabra que tiende a caerse, a romperse a nivel canción, pero no a nivel estructura de personalidad y o en su forma de pensar, si me explico. Él tenía una forma de verbalizar las canciones y contarlas al mundo, cantarlas al mundo, por cómo él percibía el mundo, pero él no dejaba de tener un sol en Capricornio, tampoco dejaba de tener ese ascendente en Capricornio que le da más tenacidad y más estructura. Sintácticamente estamos frente a una persona en la cual su mente, entre comillas, canalizaba. Lilith es una energía muy poderosa y particularmente la casa 3 ya nos habla de los vínculos para con amistades, es la casa de los hermanos, de los amigos, lo repito,
Es una casa que tiene mucha energía mercurial, o mejor dicho, correspondiente al signo de Géminis. Es una casa geminiana, netamente. Allí encontramos a Piscis, al signo Piscis, en conjunción con Lilith. Esto, y en casa 3, esto ya nos habla de una persona que tenía la habilidad de captar masas por el regente de Géminis, que está en su casa 2. O sea, estamos frente a una persona por la cual o de la cual es muy poco habitual encontrar tanta energía de expansión, tanta energía envuelta entre fantasía, ilusión, desborde, el hecho de tener un acto de fascinación, de respeto, de idolatría, porque está nada más ni nada menos que Piscis en conjunción a Lilith en casa 3. Ya es una persona que netamente tenía la maravillosa capacidad de crear todo lo que él hubiese querido, porque claramente no solamente le iba a salir bien, sino también iba a llegar a miles de millones de personas. ¿Por qué? Por esta conjunción, que también es muy fuerte. Lilith en casa 3. De la vida cotidiana, de la rutina cotidiana, entre otras cosas más. Indio tenía en su carta natal a Géminis en casa 6 en conjunción a Urano. Ya Géminis en casa 6 y sobre todo teniendo el planeta, ¿no? Urano en casa 6 nos habla de una personalidad muy poco habitual, muy disruptiva, para con el diálogo, la forma de hablar, de dirigirse a los otros, el hecho de crear a nivel consciente o inconsciente o generar masas, ¿no? Y este fanatismo o la idea o el hecho de crear a través del verbo, le repito, el verbo creador, valga la redundancia, una ola de energía muy potente en base a su forma de vida, a su forma de escribir y también en base a su forma de pensar, ¿no? Alguien que vino a cambiar, a modificar, a romper los moldes y a ver la vida, ¿por qué no?, de una manera distinta, a mostrarla, ¿sí? Cuando hablo de vida es como él em, técnicamente percibía y se autopercibía, ¿no? Una persona también con algo muy interesante como es su casa 8, que es la casa regida por Escorpio, el planeta de lo oculto, de lo que no se ve, de lo vedado ante los ojos del mundo, de, bueno, de la muerte misma. Em, Allí encontramos a su luna, una luna en Virgo en conjunción a Plutón, Ceres, que es una estrella fija, nos, nos habla de ideas muy profundas, de pensamientos muy profundos y de conexiones muy profundas. Sintácticamente lo, lo potencia más su casa 8. ¿Mm? La casa 8 le da ese brillo, esa fuerza, esa fortaleza para sacar desde lo más profundo de su ser esas palabras o esa forma de escribir de una manera un tanto encriptada o un tanto en código para algunas personas, pero sintácticamente una persona que transgredió las reglas, fue por más, lo contó, lo cantó, como dije anteriormente, y nos habla de una personalidad bastante hermética, bastante cerrada, una persona que hace, ¿cómo podría decirles? Una salvedad o un halo de retirada para con su vida diaria y para con el público, las masas, porque la forma que él tiene de entender o de ver el mundo es que era magnético. Indio era magnético, era magnético. Tenía esa habilidad de cautivar masas, que pocos la tienen, pero él tenía esa habilidad, ¿no? De cautivar masas, de transformar en base a sus creencias personales, en base a su forma de percibir el mundo. em, el verbo creador, vuelvo repito, y la letra, ¿no? Las letras tan profundas, tan inclinadas hacia un plano de búsqueda interna y también de una suerte de empatía por el hecho
de la descripción de muchas de sus letras, ¿no? Y que de allí la gente sintiera o viese más un compañero, un amigo, un hermano, que una persona que, o un artista que solamente brindaba una excelente música, ¿no? De allí proviene el fanatismo. También algo muy interesante que tiene la conexión de la casa 6 con la casa 8 por la conjunción que forma esta carta natal es que Virgo, o la zona Virgo donde uno tiene, sobre todo en este caso la luna, nos habla de una persona muy hermética, muy cerrada, muy callada, una persona que va a analizar, va a pensar lo que va a decir y en pos de eso va a actuar muy analítica, demasiado analítica y por momentos muy autocrítica, ¿sí? Y también esa, ¿cómo podría decirlo? Ese toque mágico nos habla de una persona que con ese Plutón en casa 8 en conjunción a Ceres, Ceres es un asteroide, es una estrella fija, proviene de la palabra cereal, que habla de la fecundidad, de la fertilidad, ¿no? Ya nos está hablando de una persona que todo lo que iba a tocar lo iba a volver. Y en casa 10, en Libra, que habla del equilibrio, ¿no? La energía libriana, el hecho de crear un equilibrio a nivel consciente o inconsciente sobre las personas que lo rodeaban, y ni les digo para con las masas o la gente que lo escuchaba, allí está una de tantas explicaciones del por qué se volvía más magnético aún, ¿no? Una persona con esa habilidad de crear a cada momento, a cada instante, poemas, canciones, que ciertamente tenían muchísimo halo de misticidad, muchísimo halo de, em, por momentos, fantasía, sueño, ensueño, idealización y el fanatismo, ¿no? La masividad en su plena esencia, porque eso es Piscis, el hecho de provocar una abundancia, por alguna forma de decirlo, o mejor dicho, de alguna manera de decir esto, eh, crear esa abundancia totalmente exacerbada, o sea, es una energía totalmente exacerbada, muy fuerte, una energía, pero eh, ilimitada, ¿no? Y lo último que realmente da más para hablar sobre esta carta natal, porque es, créanme, es impresionante la carta de Indio, es su casa 12. Y allí hay otro misterio. La casa 12 es la casa del karma, de las vidas pasadas, del oculto, ¿no? Es la casa del inconsciente, el inconsciente de los sueños. Y allí encontramos a Sagitario en conjunción a Quirón, que nos habla directamente de esa flecha, ese fuego, esa pasión, no solamente por el arte de cantar y por el arte de llegar a otras personas, aparece la figura de Sagitario, que no es nada más ni nada menos que la energía de movimiento, la energía de acción, de aventura, la energía fueguina constante de búsqueda, es la búsqueda de la verdad, es la creencia o las creencias. Es Sagitario en su plena esencia como energía análoga que recibe la casa 12. Ya nos habla de una persona que atravesaba cualquier tipo, pero cualquier tipo de ideología, de forma de pensar, de hacer, de querer. Era una persona transgresora, distinta. Y de allí también que la casa 12 y sobre todo Sagitario en conjunción, ¿no? Nos hable de el hecho de crear a nivel, perdón, consciente o inconsciente en conjunción a Quirón ese halo de dolor que él por momentos relata, o relataba, mejor dicho, en sus canciones, o para con sus canciones, y luego que esas experiencias propias, o vividas, o vívidas también, ¿no? Las tomen las personas, los fanáticos, o la gente en general como un referente o una persona que tenía mucha alma de líder,
tenía la capacidad de dominar masas y tenía ese magnetismo pocas veces visto y pocas veces escuchado. Digo escuchado porque no era una forma fácil de entender su manera de crear canciones, pero ahí vuelve y aparece Urano en acción, provocando la disrupción de la palabra, creando cosas distintas, una forma de diálogo, entre comillas, distinto, disruptivo, poco habitual, poco visto, ¿no? Y esto creo que es uno de los broches em, uno de tantos broches de esta carta natal. Al recibir la casa 12 de la energía sagitariana, nos habla de los movimientos en este caso en masa. ¿Por qué repito tanto este término o esta terminología? Porque al momento de su partida, muchas personas viajaron desde el interior del país e inclusive de países cercanos a la República Argentina para venir a despedir a Indio Solari. Y allí está la explicación. Sagitario en casa 12, conjunción a Quirón. Quirón es la herida con la cual todos nacemos. Es la herida que uno aprende a llevar con el paso de los años o de los daños o ambas cosas. Y también genera empatía para con un otro, de alguna u otra manera, que ese haya sido uno de los puntos claves o en los cuales, mejor dicho, él haya llegado a tanta gente, a millones de personas, a miles de millones de personas. La casa 12, Sagitario en casa 12 y la astrología que vuelve y hace perfecta una carta natal prodigiosa, una carta natal angelada, una carta natal muy poderosa, excesivamente poderosa, rodeada de misterio, rodeada de ocultismo, rodeada de fantasía, de ideología,